para esos hallazgos. Es importante saber que la ecografía mamaria es operador dependiente. Es decir, la persona que realiza la ecografía tiene que tener la capacitación necesaria para poder realizarla. ¿Por qué? Porque tiene que saber en qué frecuencia hacer la ecografía, si utiliza otras herramientas como el Doppler, o la elastografía, o la armónica, y saber también qué instrumento usar. En el caso de la ecografía mamaria, tenemos que utilizar un transductor lineal. Por la Sociedad Americana de Radiología recomienda de 10 MHz. Entonces hay que tener conocimiento de estas herramientas para llegar a un mejor diagnóstico de la patología mamaria. Ahora, la importancia de la ecografía mamaria está en que podemos encontrar lesiones tanto benignas como malignas, pero viene a ser un diagnóstico, la ecografía viene a ser un método diagnóstico, más no un método de screening. El que es método de screening viene a ser la mamografía en pacientes mayores de 40 años. También es importante saber que la persona que realiza la ecografía no solamente conoce sobre cómo utilizar el ecógrafo, sino también la posición del paciente. También depende mucho del tipo de mama. Si tenemos mamas que son pequeñas o grandes, hay que saber posicionarlas. No siempre se hace la ecografía en decúbito. Entonces, depende también el tipo y el tamaño y la forma de la mama para poder realizar la ecografía. Y también nos ayuda a saber qué tipo de frecuencia usamos. Lo ideal sería tener un ecógrafo de alta resolución y de una gama alta. Lamentablemente nosotros en nuestro medio no contamos con, al menos en los hospitales, no contamos con los equipos idóneos, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, al menos para llegar a un diagnóstico certero. Pero necesitamos personal capacitado para llegar a eso. También porque si alguien que no tiene la capacidad necesaria para realizar, o está capacitado, perdón, para realizar el estudio, puede decirle a una paciente que tiene una lesión totalmente benigna y decirle que es un nódulo maligno, entonces genera estrés en la paciente. Y tampoco es conveniente y no es necesario que nosotros hagamos un daño al paciente, ¿no? O sea, porque es un trauma para el paciente decir, realmente es algo benigno, pero decirle a alguien, no, esto es maligno, entonces realmente lo que necesitamos es evitar ese estrés del paciente, de generar un trauma en la paciente. Por eso no es solamente hacer una ecografía mamaria, es el examen físico, los antecedentes del paciente, los factores de riesgo, y bueno, el examen de mama y todas las herramientas que nos ayudan a un diagnóstico, no solamente hacer un diagnóstico por imagen. La importancia radicaría justamente en diferenciar lo que sería benigno y maligno. Justamente tenemos en la actualidad el sistema PIROS que nos ayuda a definir qué tipo de lesión puede ser. En este caso, lo más importante es saber si eso puede ser cáncer o no puede ser cáncer. Porque eso es lo más importante, actuar a tiempo para el manejo adecuado de la paciente. Bueno, en cuanto a los beneficios que nos trae la ecografía son múltiples. Entre ellos, la exploración por ultrasonido no es invasiva. No es como la mamografía en la cual la paciente se expone a que le hagan la compresión mamaria. Muchas se quejan de dolor. Incluso está descrito en la literatura que pueden haber casos de dermatitis por la mamografía. En este caso, no. En este caso no tenemos no se hace ningún tipo de daño al paciente, no hay uso de agujas, no hay uso de incisiones, punciones, ni nada cuando se realiza la ecografía mamaria, ¿no? No debería causar dolor, no causa dolor. Hay que saber cómo usar la técnica para hacer la ecografía, hay que saber qué tipo de presión hacer hacia el paciente. Porque hay personas que pueden hacer una presión muy alta y causar dolor, y así no se realiza la ecografía. Entonces, es importante el tipo de presión que se hace y la forma como se realiza la ecografía. Podría causar no dolor, pero más bien, si las mamas se encuentran muy sensibles, las pacientes pueden confundir esto con dolor, pero en realidad se trata de la sensibilidad mamaria. Después, otros de los beneficios tenemos que el ultrasonido es un método que se encuentra disponible. Entre encontrar un mamógrafo, encontrar un tomógrafo o un resonador, el ecógrafo es mucho más factible de encontrar. Es más fácil adquirirlo económicamente también, entonces es de más fácil acceso.
Es uno de los beneficios que nos trae la ecografía mamaria. También es menos costoso que otros métodos por imagen. Entonces, utilizamos mucho la ecografía justamente por eso, porque está más al alcance, a diferencia de otros métodos. Las imágenes por ultrasonido no utilizan radiación ionizante. Eso es otro de los puntos importantes, ya que, por ejemplo, si tenemos un caso de una paciente que tiene colecciones o hematomas o una mastitis y queremos hacer un seguimiento de estas lesiones o de un control posterior, podemos hacer controles posteriores a corto o mediano o largo plazo porque no utilizamos ningún tipo de radiación. Entonces, nos permite poder evaluar en el momento que nosotros veamos pertinente y necesario. Tampoco se trata de tomar estudios a repetición, sino hay que saber cuándo tomarlos, cómo tomarlos y por qué tomarlos. Después tenemos que el ultrasonido proporciona una imagen en tiempo real. Es importante que en el momento que uno hace la ecografía, no solamente es, tomo una foto y quiero que alguien me diga qué es imposible. Para eso existen varias formas de hacer la ecografía, porque yo puedo poner el ecógrafo de una manera y puedo pensar que es una distorsión, o puedo pensar que es una imagen patológica, pero si yo giro el transductor o hago otra maniobra, veo que realmente es un artefacto. Entonces, una foto o una sola imagen me puede llevar a confusión. Entonces, lo importante es hacerlo como en tiempo real. No es solamente una foto, sino hay que hacerlo en tiempo real porque vamos a traer a confusiones. Es, por ejemplo, no sé, alguien se toma una foto y pone su mejor cara, pero esa no es la cara que tiene siempre. Entonces, eso pasa con la ecografía. O sea, ponemos una imagen y esa no es realmente la imagen de la lesión. Eso puede causar artefactos. Después, tenemos las imágenes por ultrasonido pueden ayudar a detectar lesiones en mujeres que tienen senos densos. ¿Cómo sabemos que las mujeres tienen senos densos? Ahora, esto no es de acuerdo al tamaño de la mama. Una mujer puede tener mamas muy grandes y no necesariamente ser densas. Pueden tener un componente más graso. Entonces, para poder saber qué tipo de densidad mamaria existe, hacemos la mamografía. Que la mamografía se hace a partir de los 40 años para adelante. Entonces, si tenemos pacientes que tienen mamas densas, y entonces vemos la mamografía y la vemos, a ver cómo les explico, una mama grasa en una mamografía es como una ventana limpia, una mama densa en una mamografía es como una ventana muy sucia, no me permite ver mucho, me oculta lesiones, me puede ocultar nódulos, me puede ocultar imágenes que para nosotros que pueden ser patológicos. Entonces, en estas pacientes es recomendado hacerle la ecografía complementaria. Y quiero recalcar que la ecografía no es un método de screening, el screening se hace con la mamografía. Entonces, en estas pacientes que tienen las mamas densas, vamos a hacer complementariamente la ecografía. Y se ha demostrado que la ecografía va a encontrar nódulos que no se ven en la mamografía. Y no solamente nódulos, sino áreas de asimetría o distorsiones que podemos ver en la mamografía en mamas densas, lo vamos a poder correlacionar con la ecografía. En cuanto a las indicaciones de la ecografía mamaria, también son múltiples. En realidad, existen varias sociedades de radiología que llegan a su propio consenso, pero yo he traído el consenso a nivel de la Sociedad Americana de Radiología, la CR. Entonces, una de las indicaciones para la ecografía mamaria, tenemos el estudio de la paciente joven sintomática. Es decir, viene una paciente, un ejemplo, de 24 años a la consulta por un nódulo palpable. Entonces, nosotros hacemos la ecografía como primer método, ya que es una paciente joven, no tenemos que exponerla a la radiación, porque la mamografía en pacientes jóvenes no me va a servir, porque las mamas de las pacientes jóvenes son muy densas. Entonces la mamografía no es delicada en ese paciente. Al hacer la ecografía en una paciente joven, que lo más probable se trate de una lesión benigna, nosotros tenemos que discernir y decir si es una patología, si es una formación quística simple, si es una formación quística compleja,
si es una lesión, un nódulo benigno, o si es un fibroadenoma. Entonces, todos tienen diferentes características. Lo importante es decir a la paciente, no, no se tiene que preocupar, esto es totalmente benigno, no, no se tiene que preocupar, esto es un quiste pequeño y que posiblemente con la ovulación, con la lactancia, con cualquier periodo que genere un incremento de hormonas, puede desaparecer los quistes pequeños. O si es un quiste grande, hacer un seguimiento, o en caso haya mucho dolor por los quistes y sean grandes, se puede hacer la aspiración de los mismos. Entonces, lo importante es darle la tranquilidad al paciente de decirle si realmente es una lesión benigna o no, y cuál es el manejo en estos casos. Entonces, si sospechamos en que sea una lesión de un alto grado de malignidad, pues hacerle la biopsia o el método que le corresponde, ¿no? Hacer una biopsia con aguja gruesa para poder hacer una correlación histopatológica. Entonces, lo más importante en estas pacientes jóvenes es saber el manejo de la lesión que se encuentra. Como les digo, es lo más frecuente son patologías benignas. Tenemos como otra indicación el estudio del varón joven con sospecha clínica de ginecomastia. Durante muchos años se utilizaba la ecografía, que es un muy buen método para poder hacer un diagnóstico de ginecomastia, que realmente es más la sospecha clínica, pero en la actualidad se recomienda realizar a los pacientes mayores de 20 años, hombres, mamografía. La mamografía me permite ver un panorama global de las mamas del varón, que la complementamos luego con la ecografía, ya que vemos que la mamografía viene a ser básicamente como un mapa, ¿no? O sea, nos permite ver en 4 incidencias la mama. Entonces, primero se recomienda en los pacientes varones con sospecha de ginecomastia la mamografía, y complementaria a esta, la ecografía. Si es menor de 20 años, hacer la ecografía. Igual, los dos métodos nos ayudan a poder discernir si es una ginecomastia, o incluso, pues, también sabemos que los hombres también pueden tener cáncer de mama. Entonces, no solamente para la ginecomastia, sino con cualquier nódulo palpable. Otra de las indicaciones es el estudio de patología durante el embarazo y la lactancia. En este caso es básicamente por el tipo de radiación. Como sabemos, la ecografía no genera ningún tipo de radiación, entonces, y es inocua. Hay que tener en cuenta que durante el embarazo el tejido mamario cambia, se vuelve más heterogéneo, entonces puede volverse, la ecogenicidad es distinta. Hay que saber esos cambios que vienen durante el embarazo. No es que esté cambiando por alguna lesión, sino es fisiológico. Y en la lactancia lo que vamos a encontrar en la ecografía es dilatación de los ductos, que por eso es importante hacer una buena historia con el paciente a la hora de hacer la ecografía. Si yo no hago un cuestionario a mi paciente y yo no sé si está lactando, yo no sé si tuvo hijos, y yo no sé nada de la paciente, yo no sé que esa dilatación es fisiológica. Y puedo pensar que esa dilatación es por algún problema, si es que encuentro algún contenido dentro de los ductos. Entonces, es importante hacer un buen correlato de la paciente y con la ecografía. En cuanto al estudio de patología inflamatoria, vamos a tener que es indicado para casos, por ejemplo, de mastitis, en los casos de hematomas, si una paciente ha tenido un traumatismo, un choque, y ha tenido un trauma a nivel de la mama, puede generar algún tipo de hematomas. Entonces eso lo vamos a ver en la ecografía. Lo importante y lo bueno es de que nos tiene una buena resolución para ver colecciones. Podemos encontrar el volumen de las colecciones. Si hay una mastitis, podemos ver en los controles posteriores cómo mejora o cómo empeora si ha recibido o no medicación. Entonces es muy útil para este tipo de casos, para la patología inflamatoria. También es importante saber que hay patologías inflamatorias como la mastitis, que puede ser, por ejemplo, un carcinoma inflamatorio. Entonces, es importante ver si no responde el tratamiento o si el cuadro clínico no mejora, pensar en otros diagnósticos diferenciales. No podemos solamente decir esto es benigno y es benigno. En el caso de las pacientes portadoras de prótesis,
En la actualidad esto va a depender mucho del nivel socioeconómico de los pacientes, que sabemos que el tiene un mayor poder adquisitivo, puede ser, eh, puede tener ese tipo de cirugías. Esto nos va a complicar un poco la evaluación de las mamas, uno porque eh, hay signos que son no patognomónicos de una alteración de la prótesis, pero por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene implantes mamarios y le hacemos la ecografía y encontramos colecciones periprotésicas, no necesariamente esto me indica una ruptura del implante, puede ser porque es un implante de larga data y lo utilizó, no sé, 10, 12, 15 años, puede ser por otras razones, entonces es importante preguntar a la paciente cuánto tiempo tiene el implante, dónde se lo hizo, qué tipo de implante es. Nosotros podemos ver con la ecografía si el implante es retroglandular, si es retromuscular, entonces es útil para poder ver hallazgos ecográficos de signos de ruptura de prótesis. Lo ideal, en el caso de la prótesis mamaria, es la resonancia magnética, pero debido al acceso un poco complicado de los pacientes a utilizamos como primera, después de la mamografía, que es el screening, la ecografía. Hay signos, por ejemplo, la tormenta de nieve, que es un signo que me indica una ruptura de implante, entonces ya no requiero, y si no tiene los medios, una resonancia, pero si sigo con una duda clínica de ruptura, pedir una resonancia magnética. En cuanto a técnica complementaria de la mamografía, esto es, por ejemplo, si yo tengo una mamografía y tengo un nódulo, veo un nódulo en la mamografía, pero yo no sé si ese nódulo es quístico, yo no sé si ese nódulo es sólido, yo no sé si ese nódulo es sospechoso, no lo sé. Sé que hay una imagen nódula, eso es lo que me dice la mamografía. A la hora de complementarla con la ecografía, lo que vamos a ver es si ese nódulo es sólido o es quístico o tiene algún componente denso o otras características, si tiene doble positivo, etc. Esto es importante porque nos permite ya definir, ¿no? La mamografía es un screening y la ecografía es diagnóstica. Entonces con la ecografía podemos ya definir qué tipo de patología tiene la paciente. En cuanto a otras de las indicaciones que tiene la ecografía mamaria, como vemos son múltiples, es el estudio de lesión palpable con mamografía negativa. Entonces, por ejemplo, viene a consulta una paciente con un nódulo, una paciente mayor de 45 años, y nos dice, no, tengo un nódulo. Nosotros palpamos el nódulo, hacemos la mamografía y no vemos el nódulo, definitivamente tenemos que pedir otro método diagnóstico, porque si se palpa es porque está. Entonces, hay que tener en cuenta que si utilizamos la ecografía, y en la ecografía puede ser realmente un nódulo, pero se ha demostrado que el 40% de las ecografías que se hacen por estas lesiones palpables tiene que ser tejido mamario. A veces el tejido mamario fibroglandular se compacta y puede impresionar que son nódulos. Entonces, amerita la ecografía para poder discernir que es justamente tejido mamario, o es un islote graso, o es alguna otra patología maligna en menor sospecha, ¿no? Entonces, para eso también utilizamos la ecografía mamaria. Estudio de la paciente con alta sospecha de malignidad o carcinoma confirmado. En este caso, si tenemos una paciente que ya tiene un diagnóstico de neoplasia maligna, entonces nosotros tenemos que buscar si existen otros focos de malignidad. Hay que descartar multifocalidad, multicentralidad. Entonces, para eso nos sirve la ecografía. Y no solamente para poder encontrar otras lesiones en la misma o en la mama contralateral, también nos sirve para poder evaluar la región axilar. El mejor método para evaluar las regiones axilares, los ganglios, es la ecografía. En la ecografía vamos a encontrar que en la ecografía, si pensamos en algo sospechoso, vamos a encontrar un ganglio, el cual pierde su morfología, el cual pierde su hilo graso, el cual existe un engrosamiento de su cortical, que son signos ecográficos de adenopatías, que es muy diferente a las adenomegalias.
que es incremento de, de- de la normalidad del ganglio, pero conserva su forma fusiforme, conserva su hilo graso. Entonces hay que saber diferenciar cuándo es un ganglio, una adenomegalia, que es por un proceso inflamatorio, versus una adenopatía, que viene a ser por un proceso neoplásico, que puede ser primario de mama o puede ser de otro órgano. Si ya encontramos una adenopatía en la región axilar y no encontramos la lesión en la mama, podríamos pedir una resonancia o buscar otro foco que sea el problema neoplásico. Las adeноpatías no son exclusivas de un proceso neoplásico de las mamas. Puede ser también un linfoma, puede ser otros diagnósticos diferenciales. El seguimiento post-tratamiento de cáncer de mama. En los pacientes que hayan recibido un tratamiento por cáncer de mama, por ejemplo, una paciente que fue sometida a una tumorectomía o una disección axilar ipsilateral, por así decirlo, ¿cómo lo evaluamos? Vemos que no podemos estar pidiéndole estudios de mamografía a la paciente continuamente. Tampoco se recomienda la resonancia porque es un proceso agudo, o sea, lo ideal es la resonancia que sea posterior. Entonces, en la ecografía tenemos que saber diferenciar cuando vemos una cicatriz por la cirugía, o cuando el proceso neoplásico ha regresado, o cuando vemos áreas de necrosis grasa por la cirugía. Entonces, la ecografía nos permite evaluar si hay recidiva de enfermedad, si hay áreas de necrosis que podemos diferenciarla de diferentes maneras, son áreas heterogéneas o pueden representarse como formas, como quistes simples, incluso los focos de necrosis post cirugía pueden presentarse como quistes simples. Entonces hay diferentes formas de presentación de una mama tratada. Aparte de eso, estamos hablando de eso de un caso de una paciente con tumorectomía, pero en el caso de una paciente que ha recibido radioterapia, por ejemplo, va a tener alteración de la zona donde ha recibido la radioterapia. Va a haber edema del tejido celular subcutáneo, va a haber alteraciones en la ecogenicidad del tejido mamario. Entonces, eso va a ser propio del tratamiento. Entonces, hay que saber cuándo es por tratamiento, cuándo es por cirugía, cuándo es una zona solo de distorsión por la cirugía, cuándo es una recidiva. Entonces, todos estos escenarios, la ecografía me va a ayudar a diferenciarlos. Otra de las indicaciones sería la guía de procedimientos intervencionistas. Es decir, como habíamos visto en uno de los casos, una paciente que viene con un nódulo y nosotros pensamos que es sospechoso, pedimos una biopsia, y la biopsia es biopsia con aguja gruesa. ¿Cómo lo hacemos? Con la misma ecografía. La ecografía me indica dónde está la lesión, hacemos todo el procedimiento de asepsia y disepsia y hacemos la biopsia, tomamos muestra y buscamos la correlación histopatológica. En el caso que tengamos sospecha de adenopatías, lo que hacemos es biopsia con aguja fina. Eso lo ve citología. Entonces ahí nos pueden decir si realmente hay un ganglio comprometido o no. Entonces es muy útil no solo para hacer diagnósticos, seguimientos, también es útil para hacer procedimientos de intervencionismo. Bueno, una de las preguntas que se hace, que se hacen muchos médicos es, ¿por qué si la ecografía tiene tantos beneficios, por qué sigue siendo la mamografía el método de screening ideal para las pacientes mayores de 45 años? Bueno, a ver, vamos a tratar de responder esto. Uno es que la mamografía me permite ver la totalidad de la mama. Nosotros podemos tener una mamografía en las incidencias correspondientes, en las 4 incidencias, y ya tenemos toda la mama, toda la mama. En cambio, en la ecografía tenemos que solamente nos muestra segmento por segmento, segmento por segmento. No nos muestra la totalidad de la mama. Después, la mamografía es como un mapa. Yo tengo un mapa y en el mapa encuentro un tesoro, que es un nódulo. Entonces yo ya sé dónde está ese nódulo. Pongamos en la mama derecha, en el cuadrante externo. Entonces yo ya llego a mi ecografía y yo ya sé a dónde le tengo que dar más énfasis a esa ecografía. Dónde está la lesión o el tesoro que estoy buscando. Entonces es importante eso. Es una idea global de la mama y luego llegamos a buscar la lesión.
Eso es lo importante. Otro punto importante es de que en la mamografía, yo sé que produce radiación, pero la radiación que produce está dentro de lo permitido. O sea, no hay ningún problema en realizar las mamografías en las pacientes mayores de 45 años. Otro de los beneficios que me trae como screening la mamografía es la profundidad. En la mamografía nosotros podemos ver incluso hasta el nivel pectoral, incluso la parte posterior de la mama y el nivel pectoral. En cambio, la ecografía no nos permite ver hasta esa profundidad algunas veces. Entonces, es uno de los motivos por el cual la mamografía sigue siendo un método de screening en comparación con la ecografía. En la ecografía se pueden pasar muchas lesiones. Es más, no se debería hacer una ecografía a pacientes mayores de 45 años sin ver primero la mamografía, porque se puede pasar lesiones. Y ha pasado, pero hay que tener en cuenta que el equipo tiene que ser un equipo de alta resolución y realizar personas que estén capacitadas para hacerlo. Porque si la paciente que tiene 45 o 50 años se hace una ecografía y le dicen, ¿sabe qué? Su mamá está normal, y luego se hace una mamografía y vemos un nódulo especulado súper sospechoso, ¿y qué pasó? Pues debieron haber hecho la ecografía después de la mamografía. Un poco de datos generales sobre la incidencia de cáncer de mama. Básicamente la importancia de la ecografía mamaria es eso, determinar, encontrar los pacientes que pueden tener cáncer. Sabemos que 1 de cada 8 mujeres en Estados Unidos, que es casi un 12%, desarrolla un cáncer de mama invasivo en el transcurso de su vida. Eso es una incidencia bastante alta. Ahora vamos a tener que, según las estadísticas, existen 255.000 casos, más de 250.000 casos nuevos de cáncer de mama. Vemos que el cáncer de mama es más frecuente en la población blanca que en comparación con, por ejemplo, la afroamericana o la asiática o la latina. En el caso de la afroamericana es menos frecuente, pero es más agresiva. Realmente no se determina si es por el tipo de acceso al estudio que tienen las pacientes, porque obviamente sabemos que no tienen un acceso adecuado a un método de screening. Es eso, o también la alteración de genes, etc. Pero en la población afroamericana tenemos la mayor incidencia de cáncer, no de cantidad, sino de agresividad. En el 2017 se preveía el diagnóstico de 2.470 nuevos casos de cáncer de mama invasivo en hombres. Así que ningún hombre está salvado de tener cáncer, por si acaso. Luego, para los hombres, el riesgo de vida de ser diagnosticado con cáncer de mama es de 1 en 1000. Tampoco es tan poquito. Las proyecciones indican que para el 2017 morirán alrededor de 40.610 mujeres en Estados Unidos a causa de cáncer de mama. Estas cifras nos indican el nivel de concientización que tenemos que tener hacia las pacientes. En el Perú vamos a tener que el 19.5% de los casos de cáncer son cáncer por mama. Y es el primer tipo de cáncer de mayor incidencia en la mujer peruana. 11 mujeres al día son agredidas por el cáncer de mama, y 4 de ellas son diagnosticadas en estadio tardío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a estas cifras? 1, en provincia, en Lima, o en el lugar donde estemos, que las pacientes sean sometidas a un screening de mamografía. Y segundo, si es que requieren una ecografía, realizar la ecografía complementaria, hacer el autoexamen de mama, y el mismo médico hacer el examen de mama, porque las pacientes no saben realmente examinarse si no se les enseña a hacer su examen. Y después, los pacientes detectan lesiones cuando miden más de 1 centímetro, y la mamografía puede encontrar lesiones mucho menor que eso. Entonces, si encontramos una lesión pequeña, el tratamiento es oportuno, el seguimiento es oportuno, la paciente tiene una adecuada sobrevida. Entonces, pensemos mucho en el pronóstico de la paciente. Si dejamos a una paciente que no se haga el screening, que no se haga su examen y no se haga nada,
va a llegar cuando tenga metástasis a todos lados y el tipo de calidad de vida no va a tener calidad de vida. Entonces, es importante saber cómo manejar a los pacientes que tengan sospecha de procesos neoplásicos. Y bueno, en cuanto a nuestro país, ¿cuáles son las regiones con mayor número de muertes por cáncer de mama? Por cada 100.000 habitantes tenemos Tumbes, en la cabeza, tenemos Piura, Lima, Lambayeque y La Libertad. Son las provincias que tienen mayor número de muertes por cáncer de mama. Muertes que se pueden evitar si llega a un diagnóstico oportuno. Ahora vamos a, no lo estoy cansando, ¿no? Vamos a ver los factores asociados. En cuanto a los factores asociados, vamos a tener, uno, ser mujer. Y no estamos esperanzadas en cambiarnos de sexo, así que sigue siendo un factor de riesgo. El ser mujer, por el tipo de componente hormonal que tenemos, que es diferente al tipo hormonal que tienen los hombres, tenemos más riesgo. En la edad que tenemos, mientras mayor es la paciente, mayor riesgo de tener cáncer de mama. Sí se ha encontrado en la actualidad pacientes menores de 45 años, menores de 40 años, que todavía no se someten a screening por mamografía, procesos neoplásicos, sí. Por el uso prolongado de anticonceptivos, por lo que muchas mujeres en la actualidad postergan la maternidad. Existen muchos factores que hacen y que determinan que el cáncer comienza a aparecer en personas de menor edad. En cuanto a los antecedentes familiares, vamos a tener que si, por ejemplo, hay una paciente que tiene un familiar directo con cáncer de mama, pongamos hermana, hija, mamá, tiene un familiar con cáncer de mama, eso quiere decir que se duplica el riesgo de que esta paciente tenga cáncer de mama. En caso de esta paciente, este ejemplo, tenga 2 familiares con cáncer de mama, se quintuplica el riesgo de ser cáncer de mama. Entonces, hay una fuerte relación familiar genética, sobre todo si, por ejemplo, tenemos alteración de los genes de BRCA1 o BRCA2, en donde el cáncer de mama podría aparecer más en pacientes más jóvenes. Entonces, es importante hacer una buena historia familiar, ¿no? Y no solamente con el cáncer de mama, hay otros cánceres que están asociados al cáncer de mama. Por ejemplo, el cáncer de ovario, el cáncer de colon, etc. Entonces, hay que hacer una buena historia familiar, ¿no? Tenemos también los antecedentes personales de cáncer de mama. Es decir, si una paciente tuvo cáncer de mama y se curó, eso no quiere decir que tenga el mismo riesgo de hacer cáncer de mama que una persona sana. El riesgo de esta persona aumenta el hacer otro cáncer en la otra mama, o en la misma mama de otro tipo. Entonces, no solamente por la recidiva que puede tener por el cáncer que ella tuvo, sino que puede hacer otro tipo de cáncer en la mama. En cuanto a la radiación, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a radiación en el tórax por alguna patología o por algún problema oncológico extramamario, también tienen un riesgo de terminar con un cáncer de mama, sobre todo si esta radiación se produjo durante la adolescencia. Tenemos también la raza y origen étnico, eso es lo que me estaba refiriendo anteriormente, sobre la raza blanca que tiene mayor probabilidad, estadísticamente hablando, de hacer cáncer de mama. Bueno, y la imagen es una mamá y su hija. En realidad son senos. Entre otros factores que se asocian en menor porcentaje es el sobrepeso. También se ha demostrado que el sobrepeso condiciona, es uno de los factores asociados. Incluso en las pacientes que han tenido cáncer de mama y han sido tratadas y están con sobrepeso, se recomienda que bajen de peso porque el riesgo de hacer recidiva de enfermedad aumenta. Entonces, otro es el embarazo, ¿no? O sea, retrasar el embarazo. Incluso las pacientes que tienen embarazo después de los 30 años también pueden tener un riesgo aumentado. No, la lactancia. ¿Por qué? Porque durante el embarazo también hacemos un stop de los picos hormonales. Son 9 meses de descanso hormonal, por así decirlo. Entonces,
me ayuda a protegerme del cáncer de mama. Bueno, esos son factores que se asocian, no son factores condicionantes. Otro es los antecedentes menstruales, cuándo comenzó a menstruar, cuándo fue la menarquía, cuándo comienza la menopausia, son antecedentes que son importantes para poder señalarlo como factor de riesgo. El uso de terapia de reemplazo hormonal, el alcohol, para la gente que le gusta el alcohol. Bueno, a todos nos gusta, ¿no? Pero hay que tomarlo con moderación. En cuanto a las mamas densas, también, si tenemos mayor tejido fibroglandular mamario, tenemos mayor área, mayor espacio, tenemos mayor probabilidad de tener un proceso neoplásico. El tabaquismo también es un factor asociado, y es recomendable hacer ejercicio físico. ¿Cuántos hacen ejercicio físico? ¿Nadie? ¿Nadie? Una. Bueno, en cuanto a la anatomía, vamos a ver que la glándula mamaria, bueno, el seno, vamos a tener lo que a partir de, que se va a encontrar entre la segunda y la séptima costilla, que en la parte externa del seno se encuentra la areola, que es una área pigmentada con el pezón, y dentro de esto lo que vamos a encontrar adyacente a la mama es el pectoral mayor. Vamos a encontrar que tenemos también los lobulillos, el tejido glandular lobulillar, que vamos a tener que estar conformado por lo menos por 15 o 20 de estos. Estos van a seguir vamos a seguir los conductos, que son los conductos galactóferos, y estos van a llegar al seno galactófero, donde va a llegar lo que va a permitir que se conecte con el exterior. Es por donde se dilatan los conductos, por ejemplo, cuando la paciente está lactando. Ahora, también es importante ver que hay casos donde puede haber dilatación de los conductos, no por un proceso fisiológico, sino por un proceso neoplásico. Entonces, es importante hacer una adecuada evaluación de la región retroalveolar. Es una de las cosas que me olvidé mencionar. La ecografía también es un método adecuado para evaluar la región retroalveolar, que realmente por mamografía se nos pueden pasar. Y vamos a ver que la mama va a estar rodeada de tejido graso. En el tejido graso va a haber un tejido graso, tanto en la parte superficial como en la región retromamaria. Y esto va a hacer que la mama, dependiendo del tipo de composición de mama, tenemos mamas densas, mamas grasas. Es como tengamos mujeres de 1,60 m, 1,80 m. No quiere decir que sea bueno o malo. Quiere decir que son diferentes. Entonces, vamos a ver que en el caso de que tenga mayor componente denso, va a ser más fácil visualizar lesiones en la mamografía. En el caso que sea mayor componente fibroglandular, en la mamografía es necesario realizar una ecografía complementaria. Y también tenemos que tener en cuenta que la mama va a cambiar según el periodo la mujer, ¿no? Esto va a comenzar a desarrollarse en la pubertad. Hay que tener en cuenta los cuadrantes de la mama. Nosotros cuando informamos, vamos a decir en qué cuadrante está. El cuadrante superexterno, cuadrante superinterno, cuadrante interinterno, cuadrante interexterno, la cola mamaria y la región axilar. Hay que tener en cuenta que también existe tejido mamario a nivel de la cola, y es más, es en el cuadrante superexterno donde existe mayor tejido mamario, donde es mayor porcentaje de procesos neoplásicos en esta área. Ahora, tenemos lo que se conoce como el BI-RADS. ¿Alguien sabe lo que es el BI-RADS o ha escuchado lo que es el BI-RADS? El BI-RADS es como una biblia para la radiología. Es como un compendio de información, es un sistema de informes que nos permite homogeneizar conceptos radiológicos con todas las sociedades del mundo. Es decir, si el BI-RADS va a ser a nivel de categorías. Entonces yo tengo categoría BI-RADS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a nivel mundial, si uno pone un BI-RADS 0, ya sabemos qué significa. Si yo pongo un BI-RADS 2, ya sabemos qué significa. Entonces, esto nos permite que a nivel mundial hablemos todos el mismo idioma. Lo importante en esto es saber que si nos llega un informe de una ecografía y nos llega un BI-RADS, sabemos qué cosa es. Si nos llega un BI-RADS 0, está diciéndonos que necesitamos un método complementario para llegar al diagnóstico.
Si nos llega un BI-RADS 1, nos está diciendo que es una patología benigna. Entonces, y así tiene su interpretación cada categoría. Lo que vamos a ver con el BI-RADS, una de las principales cosas que vemos con el BI-RADS es la composición del tejido. Ahora, es importante el BI-RADS también porque el actual es del 2013. Son 5 ediciones. En las primeras 3 solo se habló de mamografía, y en las últimas 2 se ha agregado la ecografía y la resonancia. Entonces vemos que cada cierto tiempo se está actualizando la información sobre cómo categorizar una lesión benigna o una maligna. Entonces, estamos trabajando ahora con el BI-RADS de la 5ª edición, que es de 2013. Me imagino que ya pronto saldrá la 6ª. Y hay que aprender nuevos conceptos, porque el BI-RADS, la nueva edición, tiene algunas diferencias con el 4º, sino cuál es el chiste que hagan una nueva. En cuanto a la composición del tejido, vamos a ver, como había mencionado, que puede ser uno de contextura grasa. En este caso, es una mama que me permite ver lesiones con mejor resolución. Lo que sí se podría solapar serían las lesiones que son con componente graso, pero fuera de eso, las lesiones sólidas sí se podrían ver. El otro tipo de contextura, que es la más frecuente, es la contextura homogénea fibroglandular. La mayoría de pacientes mujeres tiene ese tipo de contextura. La contextura grasa es más en pacientes mayores de 60 o 70 años, donde ya el tejido mamario involuciona, ¿no? Y luego tenemos la contextura heterogénea, que eso es más común en los pacientes jóvenes. Y este tipo de contextura mamaria es más difícil de encontrar lesiones. Me refiero a difícil de encontrarlas, ¿no? Es más probable que tengan lesiones y es más difícil de encontrarlas. También nos va a permitir caracterizar el nódulo, el tipo de forma, la orientación. Vamos a ver si es una forma de bordes regulares, vamos a ver el tipo de orientación, si es paralela o no paralela a la piel. Si es paralela a la piel, nos está indicando que es más probable que sea benigno. Si es una lesión antiparalela a la piel, pensar más en una sospecha de malignidad. Sabemos que las lesiones benignas, cuando crecen, empujan, y las lesiones malignas invaden o infiltran. Entonces, por eso el tipo de crecimiento. También hay que ver los márgenes, si los márgenes están definidos o no, el patrón de ecogenicidad y las características posteriores. El tipo de nódulo, hay que ver si la forma es oval. La forma oval me está indicando que es probablemente benigno. Si es redondeado, si es irregular, me está indicando que posiblemente sea algo maligno, muy sospechoso de malignidad, probablemente un BI-RADS 5. Si es paralelo o no a la piel, también es otra de las características ecográficas que necesitamos encontrar cuando realizamos la ecografía. Los tipos de márgenes. Los márgenes son bien definidos o son circunscritos. Podemos pensar que es un quiste simple. Si los márgenes no son circunscritos y son tipo indistintos, angulares, microlobulados o espiculados, ya nos tiene un grado de sospecha de malignidad. Ese es, por ejemplo, el caso de un nódulo especulado totalmente maligno. También existen hallazgos que, por ejemplo, puedo tener distorsiones que, bueno, no estoy en el caso, no vamos a llegar a las distorsiones que ahí les explico un poco. El tipo de ecogenicidad. Tenemos nódulos palpables, y yo no sé si es un quiste, o es un fibroadenoma, o es una lesión buena o mala, entonces le hago la ecografía. Si yo veo un nódulo de bordes definidos, anecogénico, es decir, que se vea todo negrito, que es líquido, entonces me dice que es un quiste simple. Los quistes simples son totalmente benignos, y no es necesario incluso hacer seguimiento, salvo que el quiste sea de gran tamaño, sea doloroso o requiera una aspiración. Luego tenemos los nódulos que sean hiperecoicos, y que estos quistes también pueden tener contenido sólido. Por ejemplo, antes estaba diferenciado, antes se decía quiste complejo y quiste complicado. Ya no se usa esa terminología, lo que se usa es nódulo sólido quístico, porque es un nódulo que tiene componente sólido. Si hay componente sólido es sospechoso, entonces hay que ver cuál es el seguimiento de estos pacientes con esos tipos de nódulos, que definitivamente hay que hacer un control, o hay que hacer una biopsia por aspiración, etc.
Bueno, después tenemos los nódulos que son hipoecogénicos. En los nódulos que son hipoecogénicos, pero son de bordes definidos, también nos indica un tipo de benignidad. En este caso tenemos una lesión fibroepitelial. En este caso, los fibroadenomas, por ejemplo, se presentan como nódulos que pueden ser hipoecogénicos, de bordes definidos, Doppler color negativo, entonces son paralelos a la piel. Algunos de los fibroadenomas pueden tener calcificaciones en su interior, esos vienen a ser los fibroadenomas involutivos, que se ven en pacientes mayores. Bueno, eso es un nódulo hipoecogénico. Los heterogéneos, pues hay que determinar si es un nódulo heterogéneo, si requiere o no una biopsia, si requiere control. Entonces, lo importante del background es que me indica cuál es el paso a seguir según las lesiones que encontramos. En cuanto a las características posteriores, si tiene refuerzo, si tiene sombra, si tiene refuerzo y sombra, o si no tiene ningún tipo de característica posterior. Entonces, los nódulos que no tienen característica posterior, por ejemplo, los fibroadenomas, podemos pensar que es una patología benigna, pero hay fibroadenomas que sí generan sombra, entonces hay que saber diferenciarlos. Lamentablemente, en la ecografía, los nódulos no van a presentarse como nos dice el libro, hay muchas lesiones que son benignas y que en la ecografía parecen malignas y realmente a la hora de la biopsia son benignas. Entonces, no es que yo veo una imagen y la imagen si es malo, si bueno, no es así. Porque muchas veces no hay una correlación radiológica clínica y patológica, ¿no? En cuanto a si presenta la lesión sombra o no presenta sombra, también es importante, si presenta sombra, también pensamos en un grado de sospecha, o si tiene un patrón combinado. Los nódulos, bueno, otra cosa que también tenía que decirles es que la ecografía no es un método para evaluar calcificaciones. Nosotros evaluamos las calcificaciones por la mamografía, pero cuando, y que es una de las indicaciones incluso porque el screening utilizamos la mamografía. Entonces, otra de las razones por el cual utilizamos la mamografía como screening es por el hallazgo de calcificaciones. En los procesos neoplásicos iniciales pueden comenzar con calcificaciones amorfas y escasas y tenues, y es un proceso neoplásico. Y eso lo vamos a ver en la mamografía. Ahora, si las calcificaciones son un poco más grandes, si las calcificaciones son más abundantes, podemos verlas por la ecografía, pero no es el método para evaluarlas. Las calcificaciones no van a generar sombra, pero podemos ver las calcificaciones. Estas calcificaciones se pueden asociar al nódulo como no se pueden asociar al nódulo. Y también sabemos que las calcificaciones pueden encontrarse a nivel de los ductos. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que la mamografía es el método ideal para ver y evaluar las calcificaciones. Si nosotros tenemos una sospecha, podemos pedir una magnificación o otras incidencias en la mamografía, pero no una ecografía. Para poder evaluar las calcificaciones es mamografía. Tenemos otras características que se van a asociar a la ecografía. Por ejemplo, en el caso de la distorsión de la arquitectura, en una paciente que ha sido sometida a una cirugía por un NM, me va a generar una distorsión. En una paciente que ha sido sometida a prótesis mamaria, va a tener una cicatriz periareolar, también me va a generar una distorsión. Entonces hay que saber cuándo esta distorsión es por un antecedente quirúrgico, porque si yo no tengo la información de la paciente que ha sido sometida a algún tipo de cirugía, puedo pensar que es el inicio de un proceso neoplásico. Entonces, es importante tener la clínica del paciente. Nuevamente lo repito, porque es necesario que nosotros como médicos manejemos el examen físico, los antecedentes, y hagamos un diagnóstico con las imágenes, pero no solo con las imágenes. Pueden existir cambios ductales, pueden existir cambios en la piel, por engrosamiento de la piel por un proceso inflamatorio, una mastitis, por ejemplo, me va a condicionar un edema del tejido celular subcutáneo o colección a nivel de la grasa. También vamos a ver que existen otras características asociadas, como por ejemplo la vascularidad. En cuanto a la vascularidad hay que ver si está ausente, si tiene vascularidad
en la lesión, si la vascularidad es periférica, o sea, hay que ver qué tipo de vascularidad tiene. Y también, bueno, ahora el bypass considera la elasticidad, que si es suave, si es intermedia o si es dura. Bueno, ese es el tipo de Doppler periférico. Esto ya es un poquito más de casos especiales que está en el léxico del bypass. Cómo definimos un quiste simple, los microquistes agrupados, que viene a ser un bypass 3, o el quiste complicado, si hay masa sobre la piel o no, también si hay cuerpos extraños, los nodos linfáticos intramamarios, también existen los ganglios intramamarios que suelen localizarse a nivel de la cola de la mama, los nódulos linfáticos axilares, como había explicado, si es una enopatía, si es una amigalia, las anomalías vasculares, que son las MAP, la enfermedad de Mondor también, las colecciones de fluidos postquirúrgicos, la necrosis grasa, por ejemplo, es una colección postquirúrgica, lo que vemos ahí es una enopatía, y entre otros, estos son casos especiales dentro del BIRATS. Ahora, esto es finalmente lo que es el BIRATS, la clasificación. El BIRATS 0 viene a ser la categoría 0 en BIRATS, quiere decir que requerimos de otro estudio adicional para hacer un diagnóstico. Vamos a tener el BIRATS 1, que es categoría negativa para lesión maligna, y no tiene posibilidad de malignidad. El BIRATS 2, que es una lesión benigna, por ejemplo, los tiroidenomas involutivos son BIRATS 2, son patologías benignas. Y estos tienen 0% de riesgo de malignidad. En el caso que tengamos un BIRATS 3, es que estas lesiones son probablemente benignas. Estos son los fibroadenomas, que son en pacientes jóvenes. En el caso que tengamos un fibroadenoma en una paciente joven, la categoría sería un BIRATS 3. Luego de esto, si en el siguiente, el BIRATS 3, ¿qué quiere decir? Que hacemos un control en 6 meses. Si en 6 meses el nódulo se encuentra de las mismas dimensiones, de las mismas características, de la misma morfología, le hacemos un control al año. Y luego hacemos el control a los 24 meses. Y esto puede bajar de categoría. Luego, categoría 3 baja a categoría 2. Pero hay que hacer el seguimiento para poder saber si es un nódulo estable. Luego tenemos la categoría de sospecha, que es el BIRATS 4. En este caso vamos a tener que existen 3, el BIRATS 4A, el 4B y el 4C. También se dice que la ecografía basta con ponerle 4 al BIRATS si tenemos una lesión sospechosa de malignidad, pero en algunos casos si lo requieren, podemos ponerle A, B o C, si es que podemos definirlo bien, o ponerle solo 4. Entonces, en el 4A es cuando el riesgo de malignidad se encuentra es mayor del 2% y menor o igual al 10%. En 4B vamos a ver que el riesgo es moderado, va a mayor del 10% y en menor o igual al 50%. En el caso de un BIRATS 4, estamos hablando de un riesgo mayor de malignidad, que llega a ser más del 50% y menor al 95%. Eso es en el caso del BIRATS 4. Y en el caso del BIRATS 5, es que ya decimos, esto es un proceso clásico. O sea, esto es malo, malo, malo. Y tiene un riesgo, un porcentaje mayor al 95%. El BIRATS 6 es cuando ya la paciente tiene ya tiene la confirmación histopatológica, pero este BIRATS 6 puede cambiar cuando la paciente ya viene sus controles, y así es que ya controlamos a la paciente por un periodo de tiempo, y la paciente solo encontramos distorsión, no encontramos recidiva, puede pasar a un BIRATS 2. El BIRATS 2, ¿qué quiere decir? Cambios postquirúrgicos, cambios post-tratamiento, eso es el BIRATS 2. Y bueno, esto básicamente es un esquema sobre el BIRATS 0. Si tenemos un BIRATS 0, tenemos que utilizar otro método de diagnóstico. Si tenemos un BIRATS 3, ¿qué hacemos? En el BIRATS 3, como había dicho, hay que pedir un control en 6 meses. En este control de 6 meses es ver si hay estabilidad o no. Si vemos que en 6 meses este nódulo ha progresado o presenta cambios en su morfología, presenta sombras que antes no tenía, o ha progresado, le hacemos una biopsia. En el caso que demostremos estabilidad, seguimos controlando, pero ya en 12 meses y luego en 24 o 36 meses. En caso que en este periodo ese nódulo cambie de morfología, también se le hace la biopsia. Y ya cuando tenemos un control a 36 meses,
ya podemos decir que ese nódulo es totalmente benigno y baja de categoría BIRATS 2. Ya para no cansarnos, vamos a ver las conclusiones, que básicamente lo que había mencionado desde un inicio, la ecografía mamaria nos brinda múltiples beneficios, pero hay que tener en cuenta que es un estudio operador dependiente, por lo que tiene que ser realizado por un médico capacitado para poder tener los hallazgos en cuenta. En la actualidad, la ecografía mamaria juega un rol importante en el diagnóstico del cáncer de mama como un examen complementario a la mamografía. También es importante concientizar y sensibilizar a la población sobre los factores de riesgos asociados al cáncer de mama. Y por último, la clasificación de BIRATS nace de la necesidad de normalizar la nomenclatura utilizada en el estudio de la mama, unificar criterios tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de las lesiones, y es universalmente aceptada. Y facilita el entendimiento entre los profesionales implicados en el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de la patología mamaria. El BIRATS ha sido realizado por la Sociedad Americana de Radiología y más de 8 sociedades de radiología para llegar a este consenso. Yo sé que realmente en nuestro país no tenemos ni las herramientas necesarias ni el personal capacitado para hacer un adecuado diagnóstico, pero es lo que deseamos aspirar. Lamentablemente, muchas pacientes, son las pacientes las que realmente terminan sufriendo las consecuencias de la falta de equipos que tenemos en nuestro país. Lo que nosotros buscamos es concientizar a la población para que el cáncer de mama no siga siendo el cáncer más mortal en las mujeres ni el primero en la lista, ¿no? Eso sería todo. Bien, justamente varias preguntas de parte del Zoom. Estamos teniendo acá también presencialmente primero algunas preguntas del público. Si levantan la mano para que podamos escuchar la doctora. Buenas noches. Perdón. Felicitaciones, doctora. Una pregunta. ¿Está dada el efecto Doppler en todos los ecos y cuándo usted lo usa? A ver, yo en mi trabajo la uso siempre. Yo tengo Doppler, elastografía. Yo sí tengo la ventaja de tener un equipo de alta resolución, pero yo sé que eso no se trabaja en los hospitales y en provincia tenemos equipos que no tienen todas las herramientas necesarias para tener un buen diagnóstico. Yo personalmente sí lo uso, y lo ideal es usar el Doppler en todas las lesiones. En todas, incluso los quistes, si es que tienen componente denso o algo. En todas las lesiones, si tenemos el Doppler, hay que usarlo. ¿Y qué diferencias ven en el Doppler en una lesión benigna de la mama? Bueno, lo que pasa es que muchas lesiones malignas tienen Doppler negativo. Hay que saber en qué frecuencia usar el Doppler, por ejemplo. Hay muchas lesiones, me parece que haber escuchado alguna vez que decían, no, esto es Doppler negativo, entonces esto no es maligno, es falso. Yo he visto muchísimas lesiones con Doppler negativo que son cáncer. Entonces, es una herramienta que se ha sumado al BIRATS, sí, pero no es una herramienta que me dice a mí, esto es bueno o malo. Última pregunta. ¿Qué correlación tiene el BIRATS mamográfico con BIRATS ecosonográfico? Eso lo voy a explicar con la clase de mamografía. Pero se dicen algunas diferencias. ¿Otra pregunta? Doctora, buenas noches. Si una entidad también es morfiloides también es, ¿cómo se explicar el virus? Es el comportamiento del mismo maligno. Y la segunda pregunta es que, ¿cómo se explicar el virus? ¿Cómo? Ya. Sí. En el tumor filoides es benigno que puede malignizar, es cierto. Pero si nosotros vemos, hacemos la ecografía, usualmente el tumor filoides suele ser multilobulado. Y es una característica que a mí me indica que hay que hacer una biopsia. Entonces, en esos casos, que vemos un nódulo multilobulado, hay que hacer más de 3 lobulaciones, es tributario para una ecografía. Yo lo categorizaría como BIRATS 4A y hacer la biopsia por aguja gruesa. Lo de los implantes mamarios. Los implantes mamarios son considerados como BIRATS 2, y justamente hablando de eso, había visto una de las preguntas
Zoom, que es qué método diagnóstico utilizar para los implantes. El método ideal, o sea, si yo tuviese implantes y yo tengo que hacerme un examen, sería una resonancia magnética, si tuviera los medios para hacerlo. Pero la ecografía, o sea, sí, la ecografía también tengo signos ecográficos que me indican si esto puede, si puedes evaluar los bordes, los contornos del implante. La ecografía sí me permite evaluar los bordes del implante. Y signos ecográficos que sí podría definir si hay ruptura o no. Pero lo mejor y el gol estándar sigue siendo la resonancia. ¿Otra pregunta? Doctora, una pregunta. Yo tengo un paciente, no importa que me toque, digo bastante grueso. Sí, eso. Bueno, buenas noches. Tengo una paciente adolescente, yo soy ginecólogo. Tiene 16 años y tiene un fibroadenoma, más o menos como de unos 4 centímetros. Por lo general, los fibroadenomas son solitarios. ¿Okay? Por lo general. Ya, pero sí. Ajá. En ese caso de esa paciente, yo le hice una punción por agua fina, ¿ya? Le hice test extendido y reportó que no había nada maligno en esa paciente. Ella insiste en la cirugía. En ningún momento yo a usted le escuché decir, le escuché cuando dijo fibroadenoma, luego un seguimiento 12 meses, luego 24 meses, pero nunca le escuché, entonces en qué momento debo hacer yo la cirugía, porque los fibroadenoma no podemos intervenir, pero la paciente no va a querer que se siente angustiada. ¿Ya? Bueno, ya, de por sí, si el nódulo está en crecimiento, definitivamente es una biopsia. Y la biopsia nódulos en mama es por aguja gruesa, porque yo no puedo hacer un diagnóstico con aguja fina, eso es para la citología en región axilar. Entonces, lo que yo le recomiendo es hacer una biopsia, pero con aguja gruesa, y sin embargo, haciendo una biopsia con aguja gruesa, el diagnóstico no siempre se define, porque muchas veces el resultado de patología es fibroadenoma versus, no sé, filodes. Entonces, si tenemos esa duda, pero en ecografía tenemos crecimiento del nódulo, bordes multilobulados, más de 3 lobulaciones, hay que hacer la biopsia. O sea, entre pensar, el solo hecho de pensar puede ser malo, ya amerita una biopsia. O sea, hacerle la biopsia por aguja gruesa. Okay. En ese caso. ¿En qué caso yo hacer la cirugía? Porque ella insiste en que se quiere. No. Y he visto aquí en Perú que la mayoría de los pacientes con fibroadenoma y de 9 veces le hacen la cirugía. Yo he visto ya por cicatrices en mama de. Sí, yo he visto pacientes también que vienen con la solicitud de las mismas pacientes. Pero lo importante es explicarle a las pacientes que el riesgo de hacerle un control en 36 meses pasa un BRAF 2 que tiene 0% de posibilidad que sea maligno. Entonces, y el BRAF 3 que es control, el porcentaje de malignidad también es muy bajo. Entonces, se recomienda un control, a menos que ecográficamente, yo sí le recomiendo que la ecografía, primero que le hagan una adecuada ecografía. Si se hace una adecuada ecografía, donde se demuestra si hay Doppler, si demuestra si hay más lobulaciones, y le dicen BRAF 4A, ya se hace una biopsia. Pero no se recomienda hacer el retiro del fibroadenoma sin antes tener la P. Ahora, eso, y la indicación de la cirugía sería más por la ansiedad de la paciente, pero no es recomendable. O sea, primero hay que determinar si eso es bueno o malo. Y si no es malo, y no tiene riesgo de malignidad, no habría necesario someter a la paciente a una cicatriz en la mano. Y la segunda pregunta era, ¿qué experiencia tiene usted con el Progestogel? Con el Progestogel. No sé, no sé qué. ¿Qué es progesterona gel? No, nosotros no usamos. Bueno, en radiología, yo soy radióloga. No sé en qué momento uso. Ya. ¿Otra pregunta? Acá otro. No entendí la pregunta. Sí, la pregunta es, sabemos por estudios que la localización más común de los tumores mama es el ángulo superexterno, ¿no? Pero dice que cuando es súper interno, el pronóstico es peor, ¿no? Cuando es súper interno. Bueno, el tipo de pronóstico va a depender no tanto de la localización, sino de la histología del paciente. Si es un triple negativo, si responde o no a hormonoterapia, la localización no me va a indicar qué tipo de tumor es, en realidad. Sobre eso, ¿no? Es la peor.
Claro, eso ya lo vería el clínico, pero hay que ver la parte histológica, no tanto de la localización. ¿No? La localización me dice que hay más tejido mamario en tal zona, por ende hay mayor riesgo, pero no me puede decir qué tipo histológico tiene el tumor. Ya. Acá voy a responder algunas preguntas del Zoom. A ver, si aún me espero. Dice, en mujeres jóvenes, a pesar de tener abundante tejido graso, ¿tiene igual sensibilidad la ecografía mamaria? La sensibilidad siempre va a disminuir si las mamas son densas. Haciendo la ecografía me va a ayudar a complementar esta densidad mamaria, pero definitivamente la sensibilidad no es la misma que una paciente con un tejido graso. Eso va a ser así. Por eso hay que ser más riguroso en una ecografía mamaria en pacientes con mamas densas. Va a ocultarme lesiones. A ver, ¿por qué esperar 6 meses para repetir un BIRATS? Lo que pasa es que el BIRATS ya es un léxico universal, no es una decisión que yo tome o que hayamos tomado, es algo que ya está escrito, es una biblia radiológica. Entonces no es porque a mí se me ocurrió decir en 6 meses le voy a hacer un control, es porque se han hecho muchos estudios, un compendio de muchos pacientes donde se ha llegado a la conclusión de hacer un control en 6 meses. A ver, hay otra pregunta, que es el uso de la biopsia. Bueno, como había dicho, la ecografía es útil para el intervencionismo. El tipo de aguja que usamos es, cuando es en la mama, en lesiones sólidas, es aguja gruesa. Cuando es en la región axilar, adenopatías, es aguja fina. Otra pregunta es, el fibroquiste, ¿en dónde está catalogado el BIRATS? Realmente esa definición de fibroquiste yo no la conozco en BIRATS. Quizás, como había dicho, el BIRATS actual tiene modificaciones con el primer BIRATS. Son 5 ediciones, no sé cuándo fue la primera, pero la actual es la del 2013, donde no hay una terminología de fibroquiste. Gracias. Están pidiendo el link para el test. Otra pregunta de acá del público. Si es que ya no tienen más preguntas, ¿hay alguna pregunta, por favor? Y si están pensando en las consultas que desean hacer, todavía tenemos unos minutos. Vamos a seguir leyendo también las que tenemos en el Zoom. Y nos están pidiendo también los colegas presenciales como virtuales el link para el test, ¿no?, que valida a los virtuales, porque presencial es necesario. A veces también quieren conocer el tipo de preguntas que se hacen para tener, cuando ingresen a través de la manera virtual, la experiencia de poder adquirir esta calificación. ¿No? Son 3 preguntas objetivas de 3 opciones. Ya le vamos a compartir en un momento, mientras también nos hace la pregunta. Sí. Justo, buenas noches. Es una pregunta bastante general. Ecografía, no tanto de una análisis ecográfica. Muchas veces me llegan pacientes a la consulta, esos ecográficos, diferentes policlínicos que los hacen profesionales, en todos los casos, los no servicios también. Luego que pueden seguir un diplomado de 8 meses para capacitarse en eso. ¿Qué tanto debería yo apoyarme en ese estudio? ¿O de cuándo debería descartarlo, buscar otro lado y decirle al instituto de ciencia que su estudio no me ayuda? Y para que el colega que esté pensando en hacer unos diplomados, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Le va a servir? ¿No le va a servir? ¿Sería bueno? Bueno, me lo preguntas a mí, te diría, hay que hacer la especialidad de radiología. ¿Qué sería lo mejor? Pero es que si me preguntas a mí qué es lo mejor, es eso, hacer la especialidad. Porque no puedes comparar un estudio de 8 meses con un estudio de una especialidad que implica mucho mayor, no hablo de conocimiento ni solo de práctica, sino cómo abarcas al paciente. Y en realidad lo que nosotros necesitamos no es quién hace más ecografías, sino no hacer daño al paciente. Aparte, si hace una persona que no está capacitada y encima lo hace un ecógrafo que no es bueno, el resultado es 0,0. Es que lamentablemente el único acceso que tienen esos pacientes es eso. Pero no te puedo decir yo que eso está bien. ¿Otra pregunta?
de hecho. No, disculpe, de hecho he visto, por eso de trabajo yo he visto que inclusive el que hace el chico, que hace la ecografía, yo soy también ecografía, ni siquiera se ayuda. Bueno, lo que pasa es que tenemos que, Eso también que concientizar a la población de que, bueno, que inviertan un poco más en su salud. Porque no es un beneficio para nosotros, es un beneficio para ellos. Sí, doctora, también hay pacientes que tienen un fuerte antecedente de cáncer de mama, ¿no? Entonces muchas veces se piden hacerse el HER2. ¿Qué tan procuran ustedes hacerse el HER2? Y lo otro, la mastectomía radical, ¿no? En ese caso. A ver, dentro de los antecedentes familiares es importante tener en cuenta que el 80% de las pacientes mujeres con cáncer de mama no tienen factores hereditarios. O sea, ya de por sí es una fuerte cantidad. No tienen. Y el restante es genético, puede haber una mutación de BRCA. Pero hacer un estudio genético, primero, tiene que ser al alcance son carísimos, no se hacen acá, se llevan al extranjero. Entonces, primero, si solo tiene un antecedente familiar, por ejemplo, no sé, viene una paciente y dice, no, mi abuela tuvo cáncer de mama, y su abuela tuvo cáncer de mama a los 80 años, entonces no es un factor que para mí sea relevante, porque si nosotros viviéramos 200 años, todos tuviéramos cáncer. Entonces, es eso. No sé si respondí. Bueno, yo no soy cirujana, pero eso va a depender de la histología. Por ejemplo, si tenemos calcificaciones en la mamografía difusas, va a ser una mastectomía radical. Si tenemos un ganglio comprometido, el ganglio centinela comprometido, va a haber una disección axilar completa. Si el ganglio centinela no está comprometido, no. Lo que antes se hacía eran las mastectomías radicales. Lo que se hace ahora es evitar ese tipo de procedimientos y hacer tumorectomías y hacer radioterapia intraoperatoria. Entonces, eso evita que la paciente llegue a perder el seno, ¿no? Porque es estético también, y hay que pensar en que la mujer tiene que pasar por un proceso, por las quimioterapias, por la radioterapia, y es un proceso muy difícil para las pacientes poder manejar la enfermedad. Entonces, si nosotros le damos la oportunidad de decir, no, mira, tienes un nódulo, te lo vamos a sacar, pero vas a recibir radioterapia, no te vamos a sacar la mama, es un alivio para las mujeres. Porque se ha demostrado que entre hacerle mastectomía y hacerle la radioterapia intraoperatoria, el beneficio es igual. Y ya, hay una pregunta que ponen sobre las microcalcificaciones, ¿es indicativo de la biopsia mamaria? Bueno, sí, pero depende del tipo de microcalcificaciones. Ese es un tema que vamos a hablar en la siguiente sesión de mamografía, pero para adelantarla es que depende qué tipo de calcificaciones encontremos. El BIRAD nos dice, da características para cada calcificación. Si son calcificaciones vasculares, no amerita, porque son benignas. Si son calcificaciones gruesas, no amerita. Entonces hay tipos de calcificaciones que sí amerita una biopsia, como otras no. Sí, ¿alguien más tiene otra pregunta? Ya para ir cerrando la noche, ese que tienen allí es el link mediante el cual ustedes lo pueden poner en su dirección URL en su celular, ¿no? Y puedan linkear hacia este espacio donde hay un formulario en el cual es autocalificativo, sale su nota toque y tiene las cosas pensadas para la doctora con respecto a esto para poder validar la participación de los participantes actuales que nos acompañan desde los profesionales de 27 locales del Colegio Médico del Perú y están también desde sus casas en sus dispositivos celulares.